Buenos días, el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles nuevamente y agradecemos a Dios que nos da esta grande oportunidad de poder llegar hasta su hogar para estudiar juntos una vez más la palabra de Dios. Este es el estudio de la lección de la escuela sabática para esta otra semana y vamos a desarrollarlo en este día con mi hermana María Romo y mi hermano Gustavo González. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bendecidas, pastor, por estar aquí compartiendo esta lección. Esperamos que sea de bendición para todos aquellos que pues la estudien con nosotros en esta hora. Muy buenos días. Bueno, es un privilegio para nosotros participar en esta repaso de la lección, ¿verdad? Y creo que todos vamos a aprender bastante y es un honor estar aquí. Amén. Con la hermana Marolice y con el pastor enamorado. Amén. Pues, ¿qué le parece, hermano Gustavo, si hace la oración? Amén. Vamos a orar. Amado Padre, le damos gracias porque en este día nos da la oportunidad de estudiar su santa palabra a través de la lección de la escuela sabática, Señor, y esperemos que lo que se estudie sea para honra y gloria de su nombre y sea de beneficio espiritual para nuestra vida. Así es, Padre. Y que tanto nosotros y los oyentes puedan comprender que el camino es Cristo Jesús. Amén. Bendición para el pastor, para la hermana Marolisa, para este servidor y para todos aquellos que nos van a estar siguiendo por las diferentes plataformas. Bendición para ellos también y para todos aquellos que buscan a Jesús de corazón. Amén. Gracias por esa oportunidad y que todo sea para la honra y gloria del Señor. Amén. 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 Nuevamente en esta semana estaremos allí en el tribunal de Pilato para seguir extrayendo lecciones que puedan ayudar a nuestra vida espiritual en relación con el comportamiento que Jesús tuvo ante la prueba más dura por la cual pasó allí. Hoy nosotros vamos a mirar en esta semana la demostración más impresionante del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Creo que si nosotros queremos desarrollar el carácter semejante a Él, tenemos que contemplarlo. Y esta semana trae tremendos pasajes, tremendos cuadros en el don profético de cómo es de digno el Señor, la verdad, de ser nuestro modelo. Bueno, empecemos, hermana Romo, hablando de ese carácter de Cristo, como Pablo lo describe. Bien, hermanos, le voy a contestar con la cita bíblica en Hebreos 7:26 y dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Qué impresionante estas palabras del apóstol Pablo. Noten cómo describe a Cristo en relación con su Padre, en relación con Dios. Cristo dice que es santo. En relación con el hombre, Cristo es inocente. Y en relación consigo mismo, Cristo es sin mancha. Amén. Apartado, dice, de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esta demostración de carácter que Pablo describe acerca de Jesús acá, pues nosotros vemos que allí en el tribunal de Pilato es donde está pues su mayor revelación. ¿Qué le parece, hermano Gustavo, si lee para nosotros la declaración inspirada, donde nos dice prueba de qué era este carácter que Pablo acaba de describir? Amén. Bueno, en el deseo de todas las gentes, página 683, vamos a leer, dice: los enemigos de Cristo habían pedido un milagro como prueba de su divinidad. Tenía una prueba mayor que cualquiera de las que buscasen, así como su crueldad degradaba a sus atormentadores por debajo de la humanidad a semejanza de Satanás, así también la mansedumbre y paciencia de Jesús le exaltaba por encima de la humanidad y probaban su relación con Dios. Su humillación era la garantía
de la exaltación. Las cruentas gotas de sangre que de sus heridas sienes corrían por su rostro y su barba fueron la garantía de un ungimiento con el óleo de alegría, que está en Hebreos 1:9. Como sumo sacerdote nuestro, la ira de Satanás fue grande al ver que todos los insultos infligidos al Salvador no podían arrancar de sus labios la menor murmuración. Aunque se había revestido de la naturaleza humana, estaba sostenido por una fortaleza semejante a la de Dios, y no se apartó ni un ápice de la voluntad de su Padre. Bueno, interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo expresa el carácter de Jesús, pero también el enemigo se molesta por ese carácter. Y me gusta, pastor, aquí porque Jesús fue tranquilo, fue paciente, no se molestó, ni se airó, ni nada, al contrario, les demostró que a pesar de las adversidades se puede uno tener calma. Ujú, exactamente. No cabe duda, hermanos, que si allí en el tribunal de Pilato, como también cuando estuvo con Herodes, demandaban un milagro acerca de Jesús, no cabe duda de que el comportamiento de Jesús en sí mismo era un milagro, porque no podía de otra manera una persona comportarse de esa forma. Esto era prueba de que Él era divino. Esto era una prueba de su divinidad, porque semejante comportamiento, de verdad, hermanos, eso solo podía ser hecho por un milagro obrado en Él. Bueno, hermano Gustavo, antes de que nuestra hermana Romo nos lea la siguiente nota, Pilato, pues, al ver semejante demostración de carácter, de inocencia, finalmente él quiere ver cómo lo libra. Y entonces, ¿qué pronunciación hace con el fin de obtener, pues, piedad de aquellos que piden su muerte? Bueno, tenemos aquí en Juan 19:5, ¿verdad? Respuesta a esa pregunta, y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Juan 19:5 dice de esta manera: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Pero ¿cómo dice que salió? ¿Llevando qué cosa? Llevaba corona de espinas y un manto de púrpura. Pero si leemos un poquito más antes dice que habían estado flagelándolo, habían estado burlándose de él, habían estado dándole de bofetadas, habían prácticamente estado azotándole. Y ahora viene Pilato y dice: he aquí el hombre. ¿Qué Así es. impresión le causa esto? Bueno, yo sé que la hermana va a leer el párrafo que le toca y ahí está casi prácticamente toda la respuesta, pero la impresión que me da a mí es que a pesar de los azotes que le dieron, las espinas que le pusieron en la cabeza, la forma en que lo vistieron burlándose de él, a mí me enseña que Jesús es paciente con las cosas. Y me muestra mucho, fíjese, me muestra mucho. Y saben que cuando él dice: he aquí el hombre, pues no cabe duda de que Jesús era el Hijo del Hombre. Y Pilato, tal vez sin proponérselo, estaba también presentándolo como era. Es decir, el hombre por excelencia, el hombre que dijo ser, se hizo llamar el Hijo del Hombre. Pilato lo presenta así, pero como dice la pregunta, lo presentó de esa manera, pero buscando, dice, obtener piedad de parte de la multitud. ¿Cómo dice el don profético, hermana Romo, Sí. esto?
Bueno, aquí en el Deseado de todas las gentes, páginas 683 y 684 nos dice así: cuando Pilato entregó a Jesús para que fuese azotado y burlado, pensó excitar la compasión de la muchedumbre. Esperaba que ella decidiera que este castigo bastaba. Pensó que aún la malicia de los sacerdotes estaría ahora satisfecha. Pero con aguda percepción, los judíos vieron la debilidad que significaba el castigar así a un hombre que había sido declarado inocente. Sabían que Pilato estaba procurando salvar la vida del preso y ellos estaban resueltos a que Jesús no fuese libertado. Para agradarnos y satisfacernos, Pilato le azotó, pensaron, y si insistimos en obtener una decisión, conseguiremos seguramente nuestro fin. Pilato mandó entonces que se trajera a Barrabás al tribunal, presentó luego los dos presos, uno al lado del otro, y señalando al Salvador, dijo con voz de solemne súplica: He aquí el hombre. Os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Bueno, pues a mí me llama la atención porque aquí Pilato pues no encontraba ningún crimen en Jesús, pero sin embargo él quería satisfacer y tener contenta a aquella muchedumbre, ¿verdad? Entonces, pues a mí me llama la atención, pastor, porque muchas veces nosotros pues podemos caer en eso, hacemos a Dios a un lado, los principios que Él nos ha mostrado a nosotros, que trata de poner en nuestra mente, en nuestro corazón, para a veces complacer pues a la gente que no tiene temor de Dios, ¿verdad? A veces lo podemos hacer pues visitando, vamos a decir, un lugar que Dios no lo aprueba, un cine, un baile o una reunión donde pues no se habla precisamente de algo edificante, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que tener cuidado en eso. Me gustaría leer un poquito algo que está en el Camino a Cristo. Dice: la hermosura del carácter de Cristo ha de reflejarse en sus seguidores. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El poder que predomina en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. Aún en ese momento, cuando él estaba, ¿verdad?, enfrente de ese tribunal y de esa muchedumbre, ¿qué era lo que él buscaba siempre? Buscaba la gloria del Padre, hacer la voluntad del Padre. Aún en esas situaciones, o sea, hasta su carita lo decía, ¿verdad?, su mansedumbre, su humildad en ese momento. Él siempre buscó hacer la voluntad de Dios, del Padre, y así es lo que nosotros como cristianos siempre debemos de buscar, hacer la voluntad del Padre en cualquier situación, no sea que en ese momento, como a Jesús en este momento lo estaban humillando, ¿verdad? A veces nosotros cuando pasamos una situación de humillación, realmente no buscamos la gloria del Padre. Y a veces ahí se da a conocer nuestro carácter, pero sin embargo, ahí en esos momentos es cuando más nosotros debemos de buscar glorificar a Dios y dar a conocer a quién servimos nosotros. Pero interesante, no deja de impresionar esto que Pilato hace, que lo castiga precisamente buscando que una vez castigado cause lástima ante la muchedumbre y tal vez así digan, ok, pues ya basta, está bien, déjalo así, porque cuando dice aquí el hombre, pues lo está presentando ya con la corona de espinas sobre su cabeza, ya la sangre pues derramándose, ya todo él lacerado por la espalda. Sin duda él, como dice aquí el don profético, buscó con este castigo inspirar una lástima de parte de la muchedumbre hacia él. Él esperaba, dice, que la muchedumbre le dijera, está bien, con ese castigo basta. Y sin embargo, pues tremendo como dice que
la muchedumbre cuando miró que había debilidad, es cuando ellos dijeron, lo que está haciendo es, pues, queriendo convencernos de que lo deje libre por el hecho de que ya con esto es suficiente, lo ha azotado y para que nosotros ya nos quedemos tranquilos. Pero no, dijeron, vamos a seguir adelante, y así fue como, pues, insistían en que mejor les diera a Barrabás. Así nosotros vemos que cuando dijo, he aquí el hombre, pues ahí estaba ya a la par del otro preso de Barrabás. Y qué impresionante el carácter de Cristo en relación con el de Barrabás. Ujú. A manera de contraste, hermana Romo, ¿cómo dice la Biblia que era Barrabás? Sí, vamos a ir a Marcos 15:7, hablando de Barrabás, dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Ahí tenemos que era homicida y Ujú. era un revoltoso. Pero ¿qué dice Juan 18:40? Juan 18:40 nos dice así. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Miren ustedes qué diferencia. Cuando Pablo describe a Cristo, lo describe como santo, inocente y sin mancha. Tres características pues dignas de imitar. En cambio, cuando se habla de Barrabás, es presentado también con tres características: asesino, ladrón y revoltoso. Ahí estaba el hombre, como dijo Pilato, santo, inocente y sin mancha. Y ahí estaba Barrabás, asesino, ladrón y revoltoso. Había llegado la hora de la decisión, la hora de la elección. ¿Cómo describe, hermano Gustavo, el don profético, ese momento cuando comparecen ante la muchedumbre Cristo y Barrabás? ¿Cómo describe el carácter de uno y del otro? Sí, en secuencia, en el deseo de todas las gentes, página 684, dice de esta manera. Dice, ahí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas, desnudo hasta la cintura. Su espalda revelaba los largos y crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y del dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. Amén. El semblante de Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad, resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y la dignidad de la longanimidad. Es sorprendente contraste se destacaba el preso que estaba a su lado, hablando de Barrabás. Cada rasgo del semblante de Barrabás le proclamaba con el empedernido rufián que era. El contraste hablaba a toda persona que lo contemplaba. Algunos de los espectadores lloraban al mirar a Jesús. Sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que aseveraba ser. Amén. Tremendo. ¿Algún comentario? Fíjese, pastor y hermana Marolisa, hay algo interesante aquí, que a pesar de los azotes, como mencionaba el pastor, a pesar de todo lo que lo estaban acusando, el contraste que tenía con Barrabás. Barrabás era lo contrario de Jesús, ladrón, homicida, revoltoso, y aún así me gusta porque Jesús no perdió el porte. Ya me imagino las marcas en la espalda de esos latigazos, porque dice que eran laceraciones, o sea, no eran marcas, había rajaduras en su piel.
Aparte la corona de espinas sangrando, ¿verdad? Y aparte él, bondad, como dice aquí, resignado al propósito al cual venía, tenía compasión de esos crueles verdugos. Y una cosa importante es que Barrabás era lo contrario. Y muchas veces, nosotros tenemos que ser como Jesús. Muchas veces nos van a llegar cosas muy duras, muy difíciles, pero creo yo que tenemos que ser como Jesús. No presentar lo que es Barrabás. Okay. Bueno, pastor, a mí me llama mucho la atención cómo Jesús, como dice el hermano, no perdió su porte, ¿verdad? Siempre, aún en esa situación, se daba a ver su bondad, su resignación y la tierna compasión por sus crueles verdugos. ¿Cómo es que estaríamos nosotros en una situación así? O sea, ¿cómo nos reflejamos nosotros? ¿Cómo nos vemos en una situación así? ¿Tendríamos esas mismas características o tendríamos pues una muy diferente? Y yo creo que a menudo a nosotros se nos presentan situaciones donde también reflejamos realmente, ¿verdad?, nuestro carácter. Y me llama la atención una cita corta que viene aquí en el Deseado de todas las gentes, página 269, dice: si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a los que estamos diariamente expuestos. Y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. La mayor evidencia de la nobleza que haya en el cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Es la prenda de su relación con los atrios celestiales. A veces nos vamos a estar en una situación similar y ahí es la oportunidad que nosotros vamos a tener de revelar realmente el carácter de Dios. Y si nosotros no lo revelamos en ese momento es porque no tenemos la mansedumbre que todavía nos falta, y dice que le estamos robando a Dios ahí, ¿verdad?, la oportunidad de realmente revelar el carácter de Él. Es una oportunidad para testificar realmente con quién ustedes y yo estamos conectados realmente, porque eso solamente lo da el Espíritu Santo, la mansedumbre, la humildad. Amén. Para terminar, hermano Gustavo, ¿hay algo que usted quisiera agregar? Sí, algo interesante que se me viene a la mente, que nosotros debemos de ser de mente abierta hacia Jesús, que no caigamos en el juego como los judíos que cerraron su mente y el enemigo se aprovechó. Imagínense, todavía ellos decían, ellos estaban conscientes de que lo que Jesús era, ellos aseveraban que sí era, pero ¿por qué no abrieron su mente a Jesús? ¿Por qué la cerraron? Porque el enemigo ya los tenía cautivados. Esperemos que nosotros podamos ser con Jesús y abrir nuestras mentes a Él y dejar que Él more en nosotros. Amén. Mis hermanos, a mí me impacta aquí en la nota primera que leímos, cuando dice de que la mansedumbre y paciencia de Jesús probaban su relación con Dios. Uh-huh. ¿Qué es lo que prueba, hermano, hermana, nuestra relación con Dios? ¿Qué es lo que prueba que de verdad somos cristianos? ¿Saben que lo que prueba no es tanto lo que hablamos? Nosotros podemos ser muy buenos en hablar de la verdad presente. Podemos ser muy buenos en hablar de los eventos finales. Podemos ser muy buenos en hablar de las profecías bíblicas. Pero ¿sabían que eso no prueba nuestra relación con Dios? Aquí nosotros vemos que lo que prueba la relación con Dios es la mansedumbre y la paciencia. Entonces, esos rasgos, ¿de dónde se pueden adquirir? Del único que nos los puede dar, que no es otro que el mismo Jesús. Amén. Porque Él
estuvo lleno de esto. Mis hermanos, a veces personalmente me causa mucha consternación ver cómo, pues en el sostén propio y en la verdad presente, a veces nosotros hacemos alarde de las últimas noticias que están ocurriendo, de lo que viene, de lo que ya está sucediendo. Y pareciera que si no se habla de eso, pues entonces no somos de verdad presentes. Pareciera que entonces tenemos que ser etiquetados como nominales si no estamos hablando de eso. Mis hermanos, no digo no digo que no hay que hablar de eso. No digo que eso se tiene que ignorar. No, mis hermanos, se debe hablar, se le debe dar importancia. Pero hermano, hermana, esto es lo que creo yo más urge en nuestra vida. Que la paciencia y la mansedumbre prueben nuestra relación con Dios. Miren ustedes, Jesús dice que todos los insultos infligidos al Salvador, dice aquí esta lección, no podían arrancar de sus labios la menor murmuración. Y yo te pregunto, hermano, yo siempre he dicho, yo admiro a los predicadores que hablan de los eventos finales, que hablan de las profecías bíblicas y que hablan de lo último que está aconteciendo. Yo los admiro, los respeto y los aprecio y agradezco todo lo que nos dan. Pero hermano, hermana, yo me enfoco más en lo otro. Es en el cambio de carácter, en la transformación de la persona, en esa reforma que debe haber. Eso me preocupa más, hermanos. Y por eso tal vez ustedes me ven que cuando predico siempre estoy recalcando eso. Porque ¿de qué serviría con todos los conocimientos que tengamos, hermanos? Si en el carácter relacionado con Jesús andamos pero muy mal. Miren, aquí está diciendo que no pudieron los insultos arrancarle de sus labios la menor murmuración. Uh-huh. Y a veces nosotros, mis hermanos, una provocación ahí en la casa con la esposa, con el esposo, o con los hijos, o con el hermano de la iglesia, o con el compañero del trabajo. Una provocación, mis hermanos, ¿qué provoca? ¿Qué saca de nosotros? ¿Qué refleja? Así que yo creo en este día que Jesús nos enseña a nosotros la verdadera demostración de carácter que prueban la relación con el Señor. Amén. Y son paciencia, mansedumbre y cero murmuración de nuestros labios. Amén. Eso solo puede conseguirse, hermanos, cayendo a los pies de Cristo, rindiéndole nuestra vida, entregándole el corazón, suplicándole, hermanos, que Él se entronice en nosotros de tal manera que ante las provocaciones que puedan venir, nosotros podamos demostrar paciencia, mansedumbre y nada de murmuración. Amén. Entonces esta mañana yo quisiera orar, hermanos, por nosotros, por usted, por nosotros que estamos aquí, para que el Señor estampe sobre nosotros su divino carácter, de tal manera que ante las provocaciones que tengamos como las que Él tuvo, podamos reflejar, hermanos, esta característica. Bueno, ha sido impresionante lo que hemos visto en esta mañana, cómo el Señor, la verdad, les demostró a ellos, como decía el hermano Gustavo, que el que tenía el control de la situación era Jesús. Amén. Allí, hermanos, el Señor tenía el control y el dominio de sí mismo. Bueno, vamos a orar, ¿qué les parece? Y le pedimos Amén. al Señor que nos ayude con esto. Oh Señor y Padre, hemos visto la gran demostración de carácter que nos das allí en el tribunal de Pilato, ante tanto azote, ante tanta burla, ante tanto ultraje, ante tanto, Señor, castigo que recibiste. Oh, qué impresionante es esto que tu palabra diga, que eras santo, que eras sin mancha, que no tenías nada que pudieran achacarte como defectuoso. Señor,
al ver cómo probaste tu relación con Dios, al ver cómo probaste que verdaderamente estabas conectado con tu Padre, con esa demostración de mansedumbre, paciencia y no murmuración. Señor, nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y como dice aquel himno, al contemplarte, mi Salvador, veo en mi vida mucho pecar. Tómame, Cristo. Oh Señor, en estos momentos te rogamos, tómanos. Amén. Cámbianos, Señor. Amén. Quita este corazón de piedra, este corazón, Señor, lleno de egoísmo, de orgullo, que se pone a la defensiva, que no se queda callado, que siempre está presto para querer discutir, de no querer dejarse, Señor. Oh, Padre, cámbianos el corazón. Amén. Llénanos de mansedumbre, Padre. Llénanos de esa paciencia que tú tenías. Danos, Señor, ese dominio propio de quedarnos callados, de no ponernos a murmurar cuando vienen los momentos difíciles. Señor, gracias porque aún en esas condiciones nos enseñas cómo debe ser el verdadero cristiano. Amén. Te pedimos tu ayuda en esto, por favor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.